Bueno, para poder avanzar con el tema, vamos a repasar lo que sí estuvimos viendo en la clase presencial sobre el tema de la estructura interna de la materia. Nosotros habíamos empezado a revisar cómo había evolucionado con el tiempo la idea de átomo. Estuvimos hablando sobre Dalton, quien en 1803 aproximadamente nos propone esta idea de átomo. Nos dice que el átomo es una esfera maciza, indivisible, eso quiere decir que por dentro no hay nada, solamente átomo, indestructible, quiere decir que no se puede destruir, y macizo. Justamente lo que él hace es unificar y recopilar toda la información que existía hasta ese momento sobre el átomo y por eso propone este modelo atómico. El tema es de que cuando pase el tiempo, este concepto de átomo, este modelo, va a ser reemplazado. Y acá es donde podemos ver el carácter evolutivo de la ciencia. Las ideas científicas no duran para siempre, sino que se actualizan en función de nuevas preguntas que surgen y que este modelo ya no ofrece respuestas para explicarlas. Entonces, en 1897, este otro físico inglés, Joseph Thomson, va a trabajar en distintas experiencias, entre ellas con rayos catódicos, y a la luz de esas investigaciones encuentra que la naturaleza eléctrica de la materia se debía a la presencia de una partícula subatómica, a la que después llamaron electrón. De manera que este modelo, el anterior, el de Dalton, perdía sentido, porque quiere decir que el átomo sí es divisible y tiene por lo menos hasta ese momento un electrón. Por eso tiene que reformular el modelo atómico y lo propone de esta manera, como una masa positiva en la cual se encuentran incrustados estos electrones. Y cuando hablamos de electrones incrustados, lo que estamos haciendo es definir la situación de esos electrones. Estaban quietos, no se movían para Thomson. Bueno, su experiencia con los rayos catódicos que estuvimos trabajando en el aula nos permitió diferenciar partículas, aquellas que tienen masa y carga como el electrón tiene carga negativa, de lo que es solamente energía o radiación, que no tiene ni masa ni carga. Y aquí vemos otra vez el diseño del modelo del budín, tal es como lo bautizaron, por una analogía a un budín cuyos electrones asemejan a la presencia de las pasas en este budín. Bueno, finales del siglo XIX, la ciencia disponía de este modelo para explicar el comportamiento de la materia. Después de un tiempo vamos a empezar a ver que empieza a aparecer información sobre el trabajo de muchos científicos con respecto a la radioactividad, pero puntualmente a las partículas alfa. Y va a ser el turno de otro físico inglés, Ernest Rutherford, quien va a trabajar con las partículas alfa intentando desviarlas de su trayectoria. Para eso diseña esta experiencia, la cual cuenta con un material radioactivo, quiere decir que emite espontáneamente energía y no hace falta enchufarlo. Solo se va descomponiendo y emitiendo energía. Esta energía tiene una particularidad. Primero, tiene un alto alcance. Puede llegar a mucha distancia y fundamentalmente puede atravesar la materia. Trabajó con una lámina de oro muy delgada, la que anteponía en la dirección de la trayectoria de estas partículas alfa. Recordemos que las partículas alfa tienen masa y tienen carga, y es positiva. La habitación estaba a oscuras justamente para poder ver en qué parte
continuaba la trayectoria de las partículas. Entonces, para eso, fíjate que ubicó una pantalla fluorescente de manera tal que cuando la partícula la tocaba se va a encender. Y de esa forma él puede encontrar que la mayoría de las partículas siguen una dirección recta y son muy pocas las que pueden rebotar o desviarse. Entonces, vamos a analizar algunos datos que él encuentra y qué respuesta da a ello. Primero, Rutherford usaba el modelo del budín de Thomson, que era el que estaba en vigencia, y él encontraba que una partícula positiva, cuando se acercaba a algo positivo, es lo que explicaría que se pudiera desviar de su trayectoria recta. Recordemos que las cargas iguales se repelen. Y además, que la mayoría de las partículas siguieran una dirección recta, esto le permitió a él imaginar que en el átomo hay grandes espacios vacíos. Con esa información va a reformular el modelo atómico y va a proponer que el átomo aloja en su interior una parte central muy pequeña, pero positiva, que contiene a toda la masa del átomo, de manera tal que ¿dónde quedan los electrones? Que hasta la fecha son las únicas partículas conocidas. Bueno, no quedó otra más que empezar a buscar comparaciones, como por ejemplo con el sistema planetario, y decir, los electrones están en la periferia del átomo, en la periferia del núcleo. Pero estos electrones, para no ser atraídos por un núcleo positivo, dado que ellos son negativos, tienen que moverse, se mueven, giran y giran alrededor del núcleo en espacios llamados órbitas. Este va a ser conocido como el modelo nuclear. Fíjate que ya estamos en el siglo XX y a diferencia de los primeros modelos que dista mucho el tiempo en el cual uno puede reemplazarlo al otro, vamos a empezar a encontrar que ahora más rápido le encuentran errores y los actualizan. Entonces, este video después lo vamos a compartir porque está bueno para que veamos la escala macro y nano. Conclusión, el átomo tiene estas tres partículas subatómicas. Acá ponemos las masas. Fíjate que el neutrón y el protón tienen casi la misma masa. Y a diferencia del electrón, el electrón es mucho más liviano. Por eso, los protones y neutrones se ubican en el núcleo y son los responsables de la masa del átomo. En cambio, los electrones tienen una masa tan liviana que no se los considera como parte de la masa del átomo. Ahora analicemos las cargas. El neutrón no tiene carga. En cambio, el protón y el electrón no solamente fíjate que tienen la misma carga en valor, y lo único que se va a diferenciar es el signo de esa carga. Mientras que el protón es positivo, el electrón es negativo. Entonces ahora vamos a poder hacer uso de esta información, la notación atómica, que está representada por dos números, el número atómico y el número másico. Mientras que el número atómico me indica la cantidad de protones que tiene un átomo, y de hecho sería como el DNI que tiene el átomo, porque cada átomo tiene su propio Z o su propio número atómico, el número másico me está indicando la masa del átomo. ¿Y a qué equivale la masa del átomo? A sumar la cantidad de neutrones con la cantidad de protones. Pero además, el número atómico que me indica la cantidad de protones, nosotros tenemos que pensar que hasta aquí venimos hablando de átomos eléctricamente neutros, es decir, tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Por eso observa cómo, sabiendo el Z,
yo puedo conocer la cantidad de electrones o la cantidad de protones. O dicho de otra forma, conociendo la cantidad de protones, puedo conocer el Z y a su vez conocer la cantidad de electrones. Entonces, vamos a calcular la cantidad de neutrones a partir de conocer el número másico y la cantidad de protones. Lo único que hacemos es despejar. Entonces, esta y esta operación son las únicas que vas a realizar en este momento. Y lo vamos a poner en juego en la primera actividad donde hay que completar, de acuerdo a los datos ofrecidos en un cuadro, los datos que faltan. Corregí la información esta que ves en el cuadro que está dentro de las actividades que tenían de tarea. Después existen unos ejercicios que son iguales a este cuadro, nada más que la información se encuentra organizada de otra manera, a modo de pregunta. Fíjate, por ejemplo, si yo te digo que el germanio tiene un Z de 32 y una cantidad de neutrones de 40 y te pido que calcules los demás datos, lo podés hacer solamente contando con esta información, porque el Z es igual a la cantidad de protones e igual a la cantidad de electrones. Y para sacar la cantidad de neutrones, lo que hacíamos era a la A restarle los protones. En este caso me pide la. Entonces el A es la masa de los neutrones, es decir, cuántos neutrones tengo, 40, más cuántos protones tiene el germanio, 32. Por eso el A es de 72. Estos ejercicios son lo mismo que venimos haciendo y te muestro los resultados para que los revises. Lo mismo este otro. Y este otro. Por último, vamos a recordar lo único que exigimos en esta actividad es hacer uso de la notación atómica, sumar o restar, nada más.